Las fortalezas europeas llevan siglos en pie, alzadas como testigos mudos de la historia del continente. Durante cientos de años, los más grandes acontecimientos de la humanidad han tenido a los castillos como escenarios principales. El abanico de dramas y alegrías en el devenir de las naciones, desde batallas y traiciones hasta progresos y coronaciones, se ha desarrollado dentro y fuera de sus castigados muros, convirtiendo a los castillos europeos en capítulos básicos de los libros de historia. Los castillos han servido también como decorado para aquello que da alas a la imaginación. Misterios, leyendas y romances han brotado sin descanso en estas fortalezas. Este es un viaje por varios países europeos en busca de las claves que han convertido a sus castillos en guardianes de la historia. Entrar en un castillo provoca admiración por su rotundidad y poderío. Pero también puede provocar escalofríos, respeto e incluso temor. No debía de ser fácil vivir en un recinto fortificado en épocas de dureza social y luchas de poder fraterno. Grandes figuras históricas del continente no se libraron de sufrir trastornos mentales vinculados a su reclusión entre paredes de piedra o a la obsesión por estas enormes fortalezas. En este episodio viajaremos hacia los límites de la cordura para echar un vistazo a esos castillos donde vivieron ilustres personajes que perdieron la razón. O quizá no. Estas hermosas torres que se alzan sobre el desfiladero de Pölln, en los Alpes bávaros, perfilan la majestuosa silueta del castillo más icónico de Alemania. El Palacio de Neuschwanstein. Con su diseño romántico y su estampa de fortaleza idealizada, el castillo se levantó a finales del siglo XIX como capricho del rey Luis II de Baviera. Realmente, Neuschwanstein es el castillo icónico. Es el clásico castillo de cuento de hadas. Neuschwanstein es entonces el palacio de cuento de hadas por antonomasia. ¿Pero es posible que una maravilla como esta le costase la vida a un rey? 13 de junio de 1886. Lago Starnberg, Baviera. Dos cuerpos aparecen flotando en el agua. Uno de ellos es el psiquiatra Bernhard von Guden. El otro, su paciente más ilustre, Luis II de Baviera, a quien sus enemigos denominaban el Rey Loco. Causa oficial de la muerte, suicidio por ahogamiento. ¿Pero qué fue lo que sucedió en realidad? ¿Fue un suicidio? ¿O un asesinato? Para conocer la respuesta a este enigma, es necesario preguntarse quién fue el Rey Loco. Luis II fue el último rey del pequeño estado independiente de Baviera. Llegó a la corona muy joven con el apoyo total del pueblo, pero a pesar de su popularidad inicial, las particularidades de su personalidad
estuvieron en boca de todos. Luis II fue conocido por diferentes apodos. Era llamado el Rey Cisne, el Rey de Cuento de Hadas. También fue conocido como el Rey Loco. Era miembro de la Casa de Wittelsbach, que era la familia reinante de Baviera. Y la Casa de Wittelsbach tenían unos cuantos miembros estrafalarios. Se podría decir que tenían problemas de salud mental comunes en la familia. Con el paso de los años, su imagen pública fue ganando un matiz perturbador. A su reticencia al matrimonio y su propensión a extrañas amistades, se unió una fama de excéntrico que lastró su reputación. El siglo XIX fue el siglo del romanticismo, aunque ya resultara un poco tardío. A pesar de vivir durante la Revolución Industrial, estaba fascinado por los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas y el medievo. De modo que se pasó la mayor parte de su vida intentando regresar a esa época. Creo que Luis II realmente se veía reflejado en todos esos héroes épicos de los mitos germanos. Quería ser ese príncipe que mataba dragones y rescataba princesas. Pero las circunstancias de su vida, la época que le tocó vivir, no se lo permitieron. A los 16 años, Luis II asistió a una ópera de Wagner por primera vez. La obra era Lohengrin, un cuento de hadas basado en la saga del Caballero del Cisne. El monarca quedó absolutamente fascinado. Su obsesión por los mitos y las leyendas desembocó en una adoración absoluta hacia la figura del compositor Richard Wagner. La obra de Wagner retrata especialmente las antiguas leyendas de la historia germana. Perceval, Sigfrido, personajes como estos. Todo era mítico. Todo era del estilo de el viaje del héroe luchando contra el mal. Gracias a su posición, Luis II entró en contacto con Wagner. Para ambos, su relación supuso un antes y un después. Para Wagner, esta relación resultó muy beneficiosa. Siempre estaba en la ruina. Era el prototipo de artista escandaloso que componía óperas controvertidas y que era perseguido por sus deudas. Cuando el rey de Baviera apareció y le dijo: «Adoro tus óperas, quiero ser tu mecenas», estaba claro que Wagner iba a aceptar debido a su inmensa ambición. Habiendo encontrado a alguien afín a sus ideas, Luis II no solo se convirtió en su principal mecenas, sino que volcó sobre Wagner las frustraciones que le generaba la corona. El mundo idealizado que le presentaba el artista suponía una válvula de escape para el monarca. Pero había algo más. Para Luis II, esta relación fue un intento de reemplazar al padre ausente. Al ser Wagner mayor que él, buscó en este gran compositor cuya obra admiraba una figura paterna y vio en él, además, a alguien afín con quien recrear este mundo medieval. Luis II dedicó su esfuerzo, pero también buena parte del dinero del reino, en levantar el castillo de Neuschwanstein. A pesar de la reticencia de algunos, que asistían a un enorme despilfarro. La fortaleza iba a ser su homenaje a la obra de Wagner en general y a la figura del Caballero del Cisne en particular. De hecho, demolió 2 castillos medievales para construir este, ya que tenía en mente un plan particular. Neuschwanstein fue levantado específicamente como un espacio para Wagner. Lo construyó como un monumento dedicado a su obra y a su amistad. Y lo triste fue que Wagner nunca puso un pie en ese castillo. Este palacio es para muchos una obra de arte. Sus muros y torres fueron diseñados para armonizar con los ríos y montañas que le rodean.
Como parte de la obsesión de Luis II, el castillo se construyó siguiendo los cánones del estilo romántico. Es conocido como el castillo más importante de Alemania, pero no es así. Neuschwanstein es tan solo una gran villa. Quizá por eso el edificio carece de instalaciones defensivas. Pero sí tiene 200 habitaciones de recargada ornamentación, frescos en las paredes, repletos de proezas bélicas y leyendas nibelungas, y salones reales propios del cargo, aunque el previsto trono de oro no se llegara a instalar nunca. El dormitorio real necesitó el trabajo de 14 carpinteros durante 4 años. Es interesante y también algo extraño. Estaba obsesionado con la Edad Media, pero disfrutaba de todo ese equipamiento moderno, luces eléctricas, así que no solo recreaba un castillo medieval, sino también una versión moderna parecida a un castillo, pero superior al original. Luis II dirigía personalmente la decoración y no reparaba en gastos. Había abandonado sus responsabilidades para centrarse en lo que consideraba su labor principal. Al parecer quería pasar a la posteridad como el creador de una obra de arte de enorme trascendencia, pero usando el dinero del reino. Fue un proyecto realmente caro. Costó cerca de 4 millones de euros actuales y supuso el doble del presupuesto asignado. Era un noble extremadamente rico, pero aquello fue la gota que colmó el vaso. En 1886 hubo numerosos llamamientos para tomar una decisión sensata respecto al monarca. Sus gastos estaban fuera de control. Aunque algunos decían que no era por culpa de sus caprichos, sino por otras cosas que estaba haciendo. Ya fuera por su capacidad para derrochar o por las excéntricas costumbres de las que se le acusaba, las habladurías enturbiaron aún más la fama del rey. El desmesurado coste del castillo se convirtió entonces en la excusa perfecta que sus enemigos necesitaban para forzarle a abandonar el trono. De modo que una trama de poder se gestó a sus espaldas. Se arruinó. Empezó a solicitar ayuda, y eso se convirtió en un problema. Dependía económicamente del Parlamento. No era un rey absolutista que pudiese decidir lo que hacer. Debía someterse a una negociación. Pidió un crédito, pero se le denegó, y de hecho, decidieron declararle loco. Fue un informe muy inusual, ya que estuvo basado principalmente en habladurías. A Luis II no se le hizo un análisis clínico al respecto. No fue atendido por un médico, y todo ese informe estuvo marcado por un trasfondo dudoso. Días después, un grupo leal al gobierno le arrestó y le trasladó a una casa señorial a orillas del lago. Poco después aparecería ahogado. ¿Fue un suicidio, como se dijo oficialmente? ¿O la trama política para derrocarle tuvo algo que ver? Si se ahogó, es muy probable que no fuera por accidente, ya que era un buen nadador. Lo había sido desde la infancia. Así que o fue un suicidio o un asesinato. Sea cual sea la causa de su fallecimiento, para la historia, el relato de la muerte del monarca quedará siempre empantanado por la conspiración. Creo que si miramos más allá de la idea del rey loco y de los castillos de fantasía, vemos a alguien en una posición política en la que sus enemigos utilizaron sus excesos, que no eran inusuales para la época. Los usaron en su contra para derrocarlo, quitarlo de en medio y usurpar el poder. Luis II nunca vio acabada su gran obra. Aunque se abrió al público unos meses después de su fallecimiento, el diseño era tan complicado que tardaron casi 20 años en terminarlo. El misterio sobre la muerte del rey de Baviera se mantiene más de un siglo después. Y es que nunca se ha autorizado la exhumación del cadáver para averiguar realmente cómo murió.
Ese misterio perdurará. Y quizá esto sea lo que Luis II siempre quiso para sí mismo. Una de las frases que se le atribuyen dice que quería ser el mayor de los enigmas para los demás. Y de esta manera fue como terminó su vida, como un enigma. Loco o no, Luis II dejó como herencia esta postal única, que con el tiempo ha convertido a Neuschwanstein en el castillo más reconocible de Alemania y en uno de los destinos turísticos más populares de Baviera. La locura se ha usado muchas veces como arma política. Los enemigos de Luis II no tuvieron reparo en basarse en esos rumores para minar la reputación del monarca. Pero esta no fue la primera vez en la historia que pasó algo similar. En España, siglos antes, ya hubo quien fue tildado de loco bajo la sombra de oscuros intereses políticos. Esta imponente mole de ladrillo fue una cárcel de lujo en una historia que se ha convertido en leyenda real. La de Juana, llamada la Loca, la reina de España que nunca reinó y que fue acusada de estar trastornada. De origen romano, del que todavía se conservan restos en su interior, este fortín ubicado en Medina del Campo, en Castilla y León, nació para convertirse en uno de los castillos más importantes de la península ibérica. El castillo se construye con un propósito de fortaleza defensiva para combatir a los posibles ataques musulmanes, considerando que cuando se construye todavía no está cerrado el paso musulmán hacia el norte de España. Los reyes católicos, tras llegar al poder, pusieron el ojo en la fortaleza. Fueron ellos quienes convirtieron el castillo de la Mota en un auténtico bastión defensivo. La importancia del Castillo de la Mota es, en mi opinión, su propiedad real, es decir, que pertenece a la corona, una corona cada vez más fuerte como es la de los Reyes Católicos en este caso. Existe una leyenda que cuenta cómo se consiguió el dinero para construir el castillo, aunque no todo el mundo le da crédito. Cuenta la leyenda, nos tenemos que plantear, está en el siglo XII, que había un orfebre que falsificaba moneda. Y entonces llega el rey la denuncia de que está falsificando moneda. Entonces el rey va a verle y dice que, hombre, que es una denuncia muy fuerte. Y él le confiesa que sí, que está falsificando. Le dice que le invita a que vea dónde está falsificando la moneda. Y ahí lo que ve son que le están ayudando tullidos, cojos, mancos, ciegos, es decir, que le da trabajo a gente que está tullida. Entonces el rey no sabe qué hacer en ese momento y le dice, pero no, majestad, si nos respetáis, yo os prometo que tendréis el castillo más importante que hay en el mundo. Y es como empieza a construir con ese dinero, se construyó el castillo. Independientemente de esta leyenda, se sabe que los reyes católicos invirtieron una gran cantidad de recursos en la construcción de la fortaleza, ya que pretendían convertirla en un emblema del poder de la corona. Por esta razón, en su diseño se volcó toda la sabiduría militar de la época. El Castillo de la Mota es una fortaleza, sí, una fortaleza defensiva, pero además un castillo muy importante porque albergaba en su interior la mayor parte del parque de artillería de los Reyes Católicos. Es una obra que comienza a construirse en época de Enrique IV y que incluye una enorme cantidad de avances tecnológicos para su momento. Entre estos avances tecnológicos destaca su foso, que no se creó para ser llenado de agua, sino para, entre otras razones, evitar que las explosiones socavaran la base. Los Reyes Católicos excavaron un foso importantísimo, artificial, que es ya la técnica italiana del foso, que es un obstáculo enorme para posibles enemigos, y construyeron una barrera artillera de más de 200 bocas de cañón en los 4 lados, todo alrededor, que es uno de los ejemplos mejores de arquitectura.
La particular disposición del foso daba pie hasta 3 niveles de disparo. Uno, al nivel del terreno, servía para barrer a las tropas cuando se acercaban. De hecho, pueden verse aún hoy las trayectorias que las armas de la época podían realizar desde las troneras abiertas en el muro. El segundo nivel permitía abatir a los atacantes que intentaban acceder al foso, que se encontraban con un escalón a modo de trampa que les obligaba al paso intermedio. Y desde el tercer nivel se disparaba a todo aquel que hubiera llegado vivo al foso. Esto permitió que el castillo resistiera toda clase de asedios y su leyenda creciera con cada batalla. El castillo de la Mota no se llega a conquistar, es un castillo inexpugnable. Aquí, el ingenio arquitectónico fue crucial para el buen funcionamiento de la artillería. Casi 1 kilómetro lo que esas galerías recorren, y son galerías que además permitían o que se combinan con otro sistema para evacuar los gases de la artillería, y también algunas conducciones de agua para enfriar las piezas de artillería. Es decir, era importante que esas cámaras subterráneas estuvieran bien ventiladas y donde se pudieran refrescar las piezas que, por supuesto, eran muy poco fiables y a veces estallaban. Con el estruendo de los cañonazos era difícil entenderse. Por eso los constructores crearon zonas de distribución desde las que los oficiales daban las órdenes, que llegaban a la muralla nítidamente gracias a su estudiada arquitectura. El castillo de la Mota se benefició también de un diseño habitual en las construcciones medievales, la denominada entrada a codo, para proteger la puerta principal, objeto habitual durante los asedios. La entrada en acodo del puente levadizo del Castillo de la Mota está en razón de presentarle al enemigo un mayor número de obstáculos. Es decir, la primera entrada obligaba a un giro o varios giros en ángulo de 90 grados hasta el acceso interior para impedir el acceso directo de un contingente de caballería o para impedir que disparando enfilases y pudieras penetrar con un disparo, con un impacto, hasta el corazón del castillo. La defensa del castillo culminaba con rampas afacetadas, pensadas para evitar que la artillería pudiera ser efectiva. ¿En qué consiste este baluarte? La barbacana es la muralla clásica y entonces lo que se hace es construir un añadido que va en rampa. De este modo, las rampas repelían mejor los proyectiles, que no chocaban directamente contra la base, sino que salían rebotados, impidiendo que se abrieran boquetes por los que se pudiera entrar con facilidad. Tras las murallas, destacan también otros elementos de construcción originales, como la cúpula de la Torre del Homenaje. Su base es cuadrada, tiene 8 lados en la parte intermedia y culmina con un polígono de 16 lados. En una fortaleza defensiva no podían faltar las mazmorras. Una de ellas era lo suficientemente amplia para tener cautivos a decenas de soldados enemigos. Pero había otro tipo de celdas. Estos castillos tienen suficiente tamaño para tener mazmorras, dependencias. Esto explica que los prisioneros políticos, los prisioneros de guerra, acabaran siendo prisioneros en los castillos de la monarquía, tratados siempre, como se dice, a cuerpo de rey. Era una cárcel de lujo porque iban los personajes más afamados, más famosos. Las celdas no eran unas celdas de castigo como se pueden ver en otros sitios. Aquí estuvo encerrado Hernando Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro, cuya facilidad para asesinar a otros ilustres soldados le llevó a la cárcel de Mota, donde estuvo unos 20 años.
Otro afamado preso fue César Borgia, un noble español sobrino del Papa Alejandro VI, atrapado en Nápoles durante la guerra contra España. Él consiguió escapar, es uno de los pocos que escapó por la Torre del Homenaje, pero con tan mala fortuna que la cuerda no daba para llegar al final. Tuvo que saltar unos cuantos metros y cuenta la leyenda que le quedó una cierta cojera del impacto con el suelo. Pero sin duda, el cautiverio más famoso resulta el de Juana, hija de la reina Isabel, a la que siempre se ha llamado Juana la Loca. De carácter reservado, inteligente y culta, la hija de la reina nunca dio muestras de interés por cuestiones relativas a la religión ni a la corona. Pero la posición obligaba y su destino venía definido de antemano. Sus padres, con la intención de amenazar a su principal enemigo, la monarquía francesa, habían planteado una serie de alianzas matrimoniales por toda Europa. Juana no se iba a librar, de modo que fue forzada a casarse con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. A pesar de que la boda era un compromiso adquirido, un cariño verdadero nació en la pareja, desembocando en 6 hijos. Pero también en una obsesión: los celos de Juana, que desarrolló una necesidad visceral de estar cerca de su marido. Juana la Loca estuvo presa por orden de su madre, por orden de Isabel la Católica, porque ella quería marcharse a Flandes con su marido, que estaba allí, Felipe el Hermoso estaba allí, y la madre no quería, no la dejaba porque comenzaba, según ella, a dar síntomas un poco de locura. Juana estuvo 2 años cautiva en la Mota. Se cuenta que se sentaba en la sala del peinador a mirar desde la ventana durante horas. La posterior muerte de su marido, de quien estaba profundamente enamorada, la sumió en una depresión que, según se defendió en la época, rozó la demencia. Esta fue la excusa para que primero su padre, Fernando el Católico, como después su hijo Carlos, la mantuvieran alejada del trono, impidiendo que ejerciera como reina de Castilla, cargo que le pertenecía por derecho. La biografía de Juana la Loca ha sido revisada en los últimos años para intentar demostrar que nunca estuvo loca, sino que era una persona más bien tímida e insegura, que tuvo que sufrir en la Mota la fuerte personalidad de la reina madre. Por cierto, que en la Mota hay un tópico que dicen que ahí es donde murió Isabel la Católica, pero se sabe que no. Se sabe que Isabel murió en el Palacio Real que hay todavía en la Plaza Mayor, en la Plaza de las Ferias. En esta cama, a pocos metros del castillo, dictó su testamento Isabel la Católica, en el que dejó escrito que la reina debía ser su hija Juana, la reina que no pudo reinar. Neuschwanstein y la Mota se convierten así en testigos de las intrigas políticas de sus respectivas épocas, extendiendo una pátina de locura sobre la biografía de 2 miembros de la monarquía europea.